Muy buenas tardes a todos los amigos que se conectan a esta nueva transmisión del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Los saludamos precisamente desde nuestras instalaciones ubicadas en el centro histórico de la ciudad, el antiguo edificio de la Administración de la Aduana de Barranquilla. En la tarde de hoy, dando continuidad a nuestro espacio de la tertulia Voces del Atlántico, en la cual conversamos acerca de la historia de los diferentes municipios que conforman este gran Atlántico para la gente, vamos a hablar de la historia y de algunos aspectos sobre la Villa de Soledad, y para eso contamos en la tarde de hoy con la participación del investigador, docente y miembro de la Academia de Historia de esta ciudad, del profesor Fernando Ferrer. Profesor, muy buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Muy buenas tardes. Sí, gracias Juan Pablo por permitirme esta oportunidad de acercarme en estos momentos de pandemia hacia la comunidad soledeña, hacia el Departamento del Atlántico y hacia la región del Caribe y hasta el universo, porque esto ya corre virtualmente por todos los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Así es, estas transmisiones a través del internet, por supuesto que no tienen límites ni tienen fronteras. Entonces, pues bueno, la idea de la tarde de hoy es hacer una disertación, es conversar acerca de estos orígenes, alzar estas voces, como le digo, como es el título de esta sesión, Voces del Atlántico, alzar estas voces y contar un poco, hablarnos sobre los orígenes de la Villa de Soledad, municipio, ciudad, mejor dicho, una ciudad vecina y conurbanizada con el distrito de Barranquilla y que hace parte de su área metropolitana. Entonces, señor Fernando, dejamos los micrófonos abiertos para escuchar su historia en la tarde de hoy. Bueno, para los que me conocen, yo soy Fernando Ferrer, soy presidente de la Academia de Historia y Soledad, hago parte también de la Sociedad Bolivariana de Soledad, soy consejero de Cultura y en estos momentos estamos en un proceso de investigación para entregarle a la ciudad un texto sobre la historia, una historiografía de la ciudad, porque en Soledad es muy poco lo que está escrito. Este es el escudo de armas que nos los entregó don Manuel Rodríguez y Torice el 8 de marzo de 1814. Bueno, bien, Soledad y Barranquilla fueron ciudades hermanas. Son ciudades hermanas que tuvieron el mismo nacimiento, solo de que en esta etapa ya del pleno siglo XXI, esa hermana Barranquilla no mira con buenos ojos y mira con un poco de indiferencia hacia otra hermana Soledad. Para nadie es un secreto, Soledad tuvo sus orígenes, si la Chaza va a ser una parte precolombina de la ciudad, el proceso del establecimiento de Soledad. Soledad no fue fundada como Cartagena, ni Santa Marta, ni Monpós, y después viene sí la consolidación de la etapa hispánica o colonial, como lo quieren decir los antiguos historiadores. Después sí el papel importante que jugó Barranquilla, Soledad, Sabana Larga en el proceso de la conquista de la independencia. Ya estamos en el marco del bicentenario de la independencia de Soledad, Barranquilla y el Atlántico, que sucedió el 12 de junio de 1820, que fue un bicentenario gris. Casi nadie le dio la importancia a ese evento. Después sí vino ya el proceso de consolidación del ente territorial en el proceso de la República en el siglo XIX, que es un proceso de altibajos, de guerra. También aquí se sintieron los efectos de la guerra. Y por último, sí, ya una ciudad mirada al mundo, una ciudad metropolitana, una ciudad que lucha por ubicarse en un espacio sideral y que lucha para brindarle un bienestar a los soledeños, muy a pesar de que ahora con este proceso de la pandemia desnudó que más del 60% de la población está en la miseria y está en la pobreza espantosa. Bueno, bien, arrancamos con las fuentes de nuestra historia. Son los textos de las crónicas de Fernández y Oviedo, Fray Pedro Simón, ellos escribieron eso. Las investigaciones arqueológicas de Carlos Alguno Valdés, Richard Dolmatov, Hermes Tobar también escribió muchas crónicas. Ya en la etapa
de la consolidación, del establecimiento de la ciudad, sí tenemos la referencia de José Agustín Blanco Barros, que definitivamente ha sido el científico de la historia en la región Caribe, que dio luces para que estos pueblos olvidados recopilaran su propia historia. Entonces, esta es una de las fuentes, y lo mismo fuentes de los textos que han producido los investigadores posteriores al profesor José Agustín Blanco Barros. También hemos tenido mucha fuente oral. Usted sabe que los pueblos caribeños, el sustento de su historia está en la oralidad. Entonces, nosotros a nivel de Academia de Historia hemos hecho una serie de cientos de entrevistas donde estamos tratando de convertir esa oralidad en unos textos escritos, porque ya esa vivencia vale. Ellos fueron testigos de ese proceso. Entonces, para no alargarle más, Soledad tuvo, así como el pueblo mexicano, el pueblo azteca, el pueblo peruano, el pueblo guajiro, especialmente le hago esa seña a los niños nuestros, a los estudiantes. Nosotros también tuvimos unos abuelos precolombinos. Nuestros abuelos precolombinos fueron primero la cultura malambo, que desapareció extrañamente, y que ellos en su momento preciso lograron domesticar la yuca brava y convertirla en la yuca dulce. Eso se dio en el año de 1120 antes de Cristo. O sea, vamos más de 3120, 3140 años de existencia ya en lo que es el territorio de Soledad, que también cubría Malambo. Ya se hizo una aldea, la primera aldea sedentaria. Después vino las hordas de los indios malibúes, que vinieron del Amazonas, del Brasil, y ellos consolidaron lo que nosotros llamamos, que lo llamó Fray Pedro de León y San Luis Beltrán, los indios de la Macana, y le pusieron el sobrenombre de los Mocanais, pero ese nombre está en una discusión. Entonces, Soledad tuvo su acentro, su aporte precolombino con los indios malambo y los indios Mocanay. Y yo le digo a mis estudiantes y al público en general de que si a la sabana cundiboyacense le conoce como la cultura de la papa, al Perú o a México se le conoce como la cultura del maíz, nosotros pertenecemos a la cultura de la yuca. Por eso es que a los soleños nos gusta mucho el bollo de yuca, porque es una cosa típica y que tenemos que reivindicar la yuca. El casabe se ha perdido. Mis abuelos me decían de que ellos comían casabe con miel de abeja que cogían en las abejas silvestres. Entonces, nosotros tuvimos ese pasado precolombino que hay que dignificar, que cuando los españoles llegaron aquí ya hubo civilización. La primera visita que se hizo aquí fue don Jerónimo de Melo, un lusitano que por orden de Pedro de Lerma logró remontar el río Magdalena, y él tuvo contacto con los indios malambos y tuvo que haber entrado por el caño de Soledad. Usted sabe bien de que el caño de Soledad era un caño que ese era un estuario de ciénagas encadenadas que partía del mismo Santo Tomás y llegaba a las puertas de la ciudad de Barranquilla. Don Jerónimo de Melo fue el primer lusitano, el primer europeo que pisó tierra de lo que es hoy Soledad y Malambo. Después, más adelante, ya en 1533, llegó aquí don Pedro Heredia en su recorrido, en la circunvalación que él hizo por tierra adentro, acompañado por Fernández Oviedo, que fue el cronista, que es la referencia más antigua que tenemos de estos territorios, porque él logró describir el territorio, los pueblos que fue visitando Pedro Heredia, y que también él llegó en Malambo. En Malambo hubo un suceso de que Pedro Heredia fue engañado, pero se sentaron y fue atendido. Él se llevó un poco de oro aquí de Malambo, y Malambo quedaba aquí en Soledad. Y también para recordarle de que los hallazgos que hizo Carlos Angulo Valdés está en el barrio El Chuchal, lo que es detrás de la Bonga, cerquita, pongan ustedes, casi a 200 metros de la Plaza Soledad, casi en el corazón de la ciudad, para que la gente tenga más referencia de que no es invento de Fernando, sino de que los hallazgos arqueológicos lo encontraron en ese territorio, y está a la espera
de que la gobernación del Atlántico, la Secretaría de Cultura, siga la investigación, porque eso lo están destruyendo. Ahí tiene que haber más vestigio de esa cultura. Después que llegó don Pedro Heredia, que no le gustó estos territorios, él se devolvió, pero ya ese territorio ya quedó marcado. Ya con el tiempo, el desarrollo de la consolidación del gobierno hispánico, se establecieron las encomiendas. Los indios malambos fueron encomendados y fueron alejados del río, porque a España le necesitaba territorios a las orillas del río para el tráfico de comercio. Y apareció una primera mujer, Soledad, que tiene nombre de mujer, y apareció la primera encomendera, la primera dueña que le entregaron esa faja de tierra, que era Soledad. Esa faja de tierra limitaba por el norte con la encomienda de la zona donde está hoy Barranquilla, al sur la encomienda de Lidueñas, y al occidente la encomienda de Baranoy, la encomienda de Galapa. Doña María Carrillo encomendó a don Antonio Moreno y Estupiñán, que era el administrador de la encomienda de Palo Hato, para que estableciera en una faja de tierra que ella tenía unas porquerizas, porque necesitaban, Cartagena demandaba con carne de cerdo y Santa Marta también demandaba carne de cerdo. Entonces en Soledad, como tenía grandes cuerpos de agua y el cerdo se crece a la orilla de los cuerpos de agua, entonces se dio que probablemente en el mes de junio de 1598 se establecieron las porqueras de San Antonio aquí en Soledad, con administración de el capitán Antonio Moreno y Estupiñán, y utilizando la mano de obra esclava de los indios de Palo Hato. ¿Cómo conseguimos esa información? Se lo agradecemos al profesor José Agustín Blanco Barros, que él en su investigación de archivo, en el Archivo General de la Nación, encontró un libro de actas del juicio de residencia que le hizo el oidor Villabona a Antonio Moreno. Ahí él recogió los testimonios de los indios que fueron explotados. Ese acto fue en el año de 1602, y entonces ahí ya se aclaró que es el primer indicio que encontramos, el primer indicio de los archivos que encontramos sobre los orígenes de la ciudad. Esa nueva hipótesis de los orígenes de Soledad, que no fue fundada, sino que fue establecida, y que el primer nombre fue las porqueras de Moreno o las porqueras de San Antonio, está soportada por un documento que es el acta de Villabona. Derribó una vieja teoría que era la fundación supuestamente de Soledad en el año de 1646 por el señor Caro, Melchor Caro. Esta teoría la encontramos inicialmente documentalmente en el texto que hizo el señor Nieto, Juan José Nieto, el general Juan José Nieto, en su libro estadísticas de los cantones y territorios de la geografía del departamento de la provincia de Cartagena. Entonces nosotros encontramos que el primer texto donde aparece de que supuestamente Soledad fue fundada por el Melchor Caro, lo encontramos a Juan José Nieto. Me imagino que Juan José Nieto, como hizo ese recorrido a los territorios, me imagino que él recogió esa tradición oral de los pueblos, y ahí apareció la primera versión. Esa versión de la fundación de don Melchor Caro, todavía hay muchas instituciones educativas la están enseñando, porque todavía no se ha logrado difundir la nueva hipótesis, y aspiramos a que ya con elaborando el texto, con la implementación de la Cátedra de la Historia, logremos unos acuerdos con la Alcaldía de Soledad y la Secretaría de Educación para instruir especialmente a los docentes de primaria para que ellos revisen la historia, porque es que la historia se soporta es con verdades, no con mentiras ni con decires. Entonces, ya para aclarar de que Soledad fue establecida en 1598 por don Antonio Moreno Estupiñán, y que se lo debemos a unos capitanes, el capitán Martín y Sebastián Marijanao,
Tijara y otros, ellos llegaron aquí 7 familias, y que la versión de Melchor Caro ha sido derruida. Nosotros, a nivel de Academia de Historia, nosotros con las señas que nos dio José Agustín Blanco, fuimos y visitamos el Archivo General de la Nación, y nosotros buscamos en los textos, por cualquier medio, por sacerdote, por los militares, las visitas de Bolívar, y no encontramos al Caro por ninguna parte. Y si ustedes miran, por ejemplo, el censo de 1777, ustedes no consiguen en el censo de 1777 ninguna persona de apellido Caro. Pero en cambio ustedes iban a conseguir personas Moreno, los Ferrer, los Bovea, los Martínez, los González, que son las familias raizales, los Donados, que son las familias raizales de la ciudad. Entonces, esa es una parte muy importante. Ya la ciudad fue establecida. En 1610 ya la Porquería ya se convirtió en un sitio de libres y de todos los colores. Y donde llegaron muchos emigrantes. Soledad se conectaba con el camino de Sanaguare. El camino de Sanaguare era un camino que conectaba Barranquilla con la zona del Canal del Dique. Entonces, en la zona del Canal del Dique se asentaron los palenques de los negros que se liberaban y se escapaban de Cartagena. Entonces, Soledad se alimentó mucho de los negros escapados. Aquí llegaron muchos campesinos españoles pobres, y por eso ya en 1610 ya Soledad era un sitio de libre de Nuestra Señora de la Soledad. No hemos todavía indagado dónde apareció el nombre de Nuestra Señora de la Soledad, y que después terminó siendo la ciudad de Soledad. Hay una hipótesis histórica de que muy probablemente que don Antonio Moreno Estupiñán llegó en una época de Semana Santa, en un miércoles donde se conmemora la Santa de la Soledad, donde la Soledad sale buscando a su hijo que está perdido. Entonces, lo más probable de que esa vocación fue adjudicada a través de la Semana Santa. Don Antonio Moreno Estupiñán, como todo buen español, imagino que es muy probable que construyó un bohío, la primera ermita en la vocación de San Antonio, era el santo de su nomástico, y ahí ya fueron agregándole el término de San Antonio. Ya en 1610 ya había un marco de la plaza, no como a la ordenanza de Castilla, el cuadrilongo, pero sí ya en la ciudad, alrededor de la plaza, se fueron estableciendo las clases de las élites sociales en ese momento. La ciudad fue creciendo. Después, en el año, en el año de 1710, se tienen las notas de que aquí estuvo don Álvaro Venero de Leiva como agente de colonial de Cartagena, pero él no se entusiasmó y siguió rumbo hacia el interior, porque definitivamente los mosquitos lo molestaban mucho. Aquí se estableció un personaje muy importante, dos personajes muy importantes. Jaime Bisbal, que era un canario, el papá de don Pedro Juan Bisbal, un potentado, el único criollo que nació en Soledad, y Antonio Moreno, y Delfonso, Andrés y Delfonso de Madariaga. Usted sabe que a Andrés y Delfonso de Madariaga la corona le dio una capitulación del transporte del río Magdalena. Entonces él navegaba, y también tenía minas de oro en Antioquia. Entonces él navegaba, tenía dos puntos claves en su tráfico, era Monpós y era Soledad. Entonces él, don Andrés y Delfonso de Madariaga, es el que construyó una vieja casona que está derruida en estos momentos en el marco de la plaza. Él también se hizo, peleó con los indios Chimila que estaban enfrente que estaban en la provincia de Santa Marta. Él se estableció y domesticó lo que es hoy Salamanca, lo que es hoy Palermo y lo que es hoy el mismo Sitio Nuevo. Soledad sufrió mucho de los embates de los indios Chimila. Los indios Chimilas eran unos navegantes fugaces y tenían muchas destrezas en el uso de la flecha. Entonces, don Andrés Delfonso de Madariaga, el gobierno de Cartagena lo nombró justicia mayor cuando ya llegaron los Borbones. Cuando llegaron los Borbones, la reforma borbónica que comenzó a
a sujetar el territorio, porque esto, antes de los Borbones, estos territorios eran tierra de nadie. Entonces los Borbones sí lograron sujetar y ya se consolidó lo que fue el partido de Tierra Adentro, que fue un corregimiento de la provincia de Cartagena. Nosotros fuimos Cartagena desde nuestros inicios coloniales. Entonces Soledad, Barranquilla y otras, y Santo Tomás especialmente, fueron los asentamientos humanos de ese partido de Tierra Adentro. Soledad fue la cabecera de ese partido de Tierra Adentro. Es más que en ese momento Soledad pasó de sitio de libre de San Antonio de Padua de la Soledad, y en el año de 1744 fue elevada a parroquia de San Antonio de Padua de Soledad. Todavía Barranquilla no era parroquia. La única parroquia que existía fue la parroquia de Santo Tomás de Villanueva. El partido de adentro, la primera parroquia que tuvo fue la de Santo Tomás de Villanueva, la segunda fue Soledad, y entonces Soledad ya tenía un cura administrador. Este cura administrador también era cura de Inquisición, y ya tenía un alcalde pedáneo que fue don Francisco Pérez de Vargas, que era un terrateniente establecido en Soledad, que también era alcalde coetáneo con Barranquilla. Y esa persona, y con Andrés de Madariaga, ellos lograron interceder ante el gobierno de Cartagena para que Soledad fuera elevada a parroquia. Entonces, a partir de 1744, Soledad ya era la parroquia de San Antonio de Padua de la Soledad. Ya era de cal y canto, tenía una sola torre. Cuenta la tradición de que don Andrés Ildefonso Madariaga fue el que donó el altar mayor barroco chururubesco. Hay 3 altares mayores en Colombia, y uno de esos es el de Soledad, que es patrimonio nacional cultural. Y hace como unos 10 años se encontró, cuando estaban restaurando el altar mayor de Soledad, un fresco, una pintura en la pared, que ahora en estos momentos está en franco deterioro, que parece que fue el primer mural más antiguo que se pintó en la ciudad. En ese momento, Soledad, cuando se estableció la etapa religiosa, era comandada por los frailes dominicos. Soledad fue una iglesia dominica. Entonces, Soledad se consolidó ya como parroquia y también como puerto. Soledad fue un puerto estratégico entre Barranquilla, entre Santa Marta y Cartagena. Dice la leyenda todavía de que por ahí en las horas de la noche, en las zonas del mercado, se sienten los gritos de los negros y el sonido de las cadenas que ruedan, porque Soledad era un puerto de contrabando de negros, de esclavos. Usted sabe que la única parte donde podían entrar los esclavos era en Cartagena, y ella era la que oficializaba el comercio. Y entonces aquí contrabandeaban los esclavos y otras mercaderías. Es más que don Pedro Juan Bisbal se consolidó con otras élites económicas de Barranquilla como uno de los grandes contrabandistas. Él llegó a poseer un puerto en Puerto Velero, lo que es Puerto Velero actualmente. Ellos lograban recibir mercaderías extranjeras, porque ustedes muy bien de que la etapa esa de la colonia española, el único sitio donde podían importar y transportar las mercancías era por el puerto de Santa Marta y por el puerto de Cartagena. Ahí no había más espacio. Y aquí, ejemplo, don Pedro Juan Bisbal producía algodón en lo que es hoy Sitio Nuevo, producía pan coger, ganado, y eso, y mucho contrabando. Allí él contrabandeaba cerveza, me imagino las mercaderías que estaban afuera. Entonces, don Pedro Juan Bisbal fue el único criollo nacido en el departamento del Atlántico que tenemos referencia. Su madre era de Madrid, y su padre Jaime Bisbal era un canario, que también fue justicia mayor en los tiempos de la colonia. Entonces, la ciudad fue creciendo, fue expandiéndose. Después, en el 1658, unos vecinos de Barranquilla y unos vecinos de Soledad compran 14 caballerías, lo que es la zona de los terrenos de los Muddi, la zona del parque, la zona del Santo Cachón de Barranquilla. Esos terrenos los compraron y lo dividieron. ¿Cuál fue el lindero divisorio? Que era el lindero mojón, fue el arroyo Don Juan. Ese fue la gran división
territorial entre Soledad y Barranquilla. Y que como anécdota, Barranquilla, con tal de que el estadio quedara el estadio Metropolitano quedara en Barranquilla, desviaron el cauce del arroyo Don Juan, entonces nos echaron más para acá y ellos se quedaron con él. Pero eso es una verdad de apunte. Entonces, Soledad, como era un sitio de libre, una parroquia libre, llegaba todo el mundo, así como es Soledad ahora, que llegan desplazados, que llega todo el mundo, y lo mismo Barranquilla. Eran unos sitios de alto comercio, de mucha actividad comercial, y aquí llegaban las noticias ya de las ideas revolucionarias de Europa, aquí llegaban los libros, aquí estos sitios no tenían mucha represión. Entonces ya se fue alimentando el germen de los procesos de independencia, el germen de los procesos de independencia. Es más que cuando se dio el grito de independencia el 11 de noviembre de 1811 en Cartagena, Soledad también, no había cabildo, porque Soledad todavía no era una ciudad, no teníamos cabildo, pero sí muchos notables y muchas personas se enarbolaron y se arroparon con la bandera de independencia de Cartagena, y le fue muy fácil. Y Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Sabana Larga, Sabana Grande y Malambo jugaron un papel importante en el proceso de independencia en estas primeras etapas antes de 1815, porque nosotros éramos una frontera de contención contra la orilla oriental del río Magdalena, donde estaba la provincia realista de Santa Marta, porque Santa Marta hasta los últimos años fue realista y sí le dio cacao al mismo Simón Bolívar. Entonces, siempre estaba la expectativa de esa lucha tenaz. Soledad puso hombres, Soledad puso ganado, Soledad puso armas, y en arrojo a ese servicio en defensa de la independencia de Cartagena, el 8 de marzo de 1814, la Asamblea de Diputados de la provincia de Cartagena, del Estado Soberano de Cartagena, con su presidente Manuel Rodríguez Torices, le otorga el título de Villa Soledad de Colombia. Es la primera vez que utiliza el término de Colombia. Villa Soledad de Colombia está en ese documento. Le otorga su escudo de armas, que es un fondo azul y verde, y en el centro una columna, y que dice: a constancia de la defensa de la independencia americana. O sea que ahí se ve lo heráldica y lo luchadora que fue Soledad. Ese arraigo y esa berraquera de los soledeños y barranquilleros se sintieron la prueba cuando se dio la arremetida de Montalvo, la arremetida de Pablo Morillo, Cammani, cuando intentaron tomarse esta zona para acabar con las guerras intestinas de Cartagena. Y en ese trance, en ese interregno, sucedió un hecho muy importante. Ya Bolívar salió derrotado de Venezuela, llegó a Bogotá y recibió el respaldo del gobierno central, de los confederales, para salvar Cartagena, porque había que proteger Cartagena, porque si no protegían Cartagena, el boquete se nos venía a Pablo Morillo. Y cuando llegó a Cartagena, José María Castillo y Rada se opuso, no le dio ejército, es más, que cometió la canallada de desarmar a los hombres que estaban en Soledad, Barranquilla y Malambo. Cuando Bolívar vio de que no había armas, no había hombres, no había pertrechos, entonces él tuvo más que retirarse. Eso permitió de que cuando Cammani, que sabía de esa debilidad, realizó la toma de esta zona por el caño El Clarín y por todos esos caños que estaban enfrente de la acera occidental, Soledad, Barranquilla, donde se sucedió la gran batalla del Chuchal. En Soledad también se dice de que allí también combatieron, porque hay una zona en el caño Soledad que se llama el Chuchal. Entonces, las mujeres fueron las que dieron la cara, muchos hombres huyeron a Sabana Larga para protegerse, y ahí se dio la toma. Es más que antes de la toma esa, Cammani le dirigió una carta a los cabildos de Soledad y Barranquilla para que ellos se entregaran. Y ellos le dijeron de que ellos tenían que consultar con Cartagena para hacer esas capitulaciones.
Y resulta que Capmany no esperó y se tomó este territorio. Hubo mucha masacre, se tomaron. Se prevé de que muy probablemente, y eso se ha comprobado, que don Pedro Juan Bisbal jugó a lo doble. Fue un espía de los españoles que sí, le dio mucha información valiosa para que ellos se tomaran Barranquilla y Soledad. Claro que ya después don Pedro Juan Bisbal se arrepintió de sus pecados, porque don Pedro Juan Bisbal estuvo preso en Cartagena. A él lo sancionaron por su traición, pero él logró expiar sus pecados. Hizo una alianza con Mariano Montilla, y en el año del 4 de octubre al 7 de noviembre fue el juez, sirvió de recesionista del ciudadano Simón Bolívar. Entonces, pasado eso, la ciudad, este territorio quedó muy dolido, muchos muertos que no se han registrado, mucha historia se ha desaparecido. Después sí, cuando se dio la batalla de Boyacá, que para mí fue la llave de la independencia de estos países suramericanos, la libertad nada más estaba en el interior de la República, porque Juan Sámano, cuando huyó de la capital, cogió río abajo y se estacionó en Santa Marta, en Cartagena. Santa Marta, Riohacha estaban en manos de los españoles, o sea que toda la costa estaba tomada por los españoles, o sea que el interior de la República estaba aislada del mundo internacional, del mundo marino. Y Bolívar, una de las cosas que sí se empeñó fue que el mismo 19 de agosto planeó tres estrategias para liberar, el río Magdalena con Hermógenes Maza, liberar la zona de Antioquia y las sabanas del Sinú, lo que hoy es Córdoba y Sucre, para limpiar ese flanco de los realistas. Y la otra estrategia era la toma del Caribe colombiano vía naval. Ahí encomendó a Mariano Montilla, encomendó a José Prudencio Padilla y Pedro Gual, y ellos hicieron la estrategia de tomarse primero Riohacha, y Riohacha los rechazó. Llegaron a Santa Marta y los cañones de Santa Marta también los apiaron, como dicen los recibos los soleños, y ellos aprovecharon la estrategia de tomarse el 12 de junio de 1820 el fuerte de San Antonio. Era una guarnición pequeña de los españoles, con pocos españoles. Dice la tradición de que le cambiaron la bandera revolucionaria que tenía las embarcaciones, y le pusieron las banderas españolas, y ellos fueron fáciles y se lo tomaron. Ahí se abrió el gran boquete del puerto de Sabanilla, la semilla del puerto de Sabanilla, y se abrió el gran boquete, se liberó primero Barranquilla, después el 13 de junio de 1820 llegaron a Soledad, y fue fiesta, hubo cumbiamba. Imaginen ustedes el marco de la fiesta de San Antonio, eso fue toda una celebridad. Después fueron liberando los restos del pueblo, llegando a Sabana Larga, y de lo que era la provincia de Cartagena, lo único que estaba liberada era gran parte, casi el 90% del partido de Tierra Adentro. Entonces, nosotros, la verdadera independencia, nosotros podemos celebrarla el 12 de junio de 1820. Soledad y Barranquilla, Barranquilla fue consolidada como la capital civil de lo que es la provincia de Cartagena, nombraron de gobernador a Pedro Gual, y Soledad se estableció la base militar, lo que es el patio de armas, al frente del general Mariano Montilla. Aquí se establecieron los ejércitos, los caños eran unos caños profundos. Soledad siempre fue un sitio de astilleros, y eso potencializó mucho el desarrollo de las tomas de Santa Marta, Riohacha, la toma de Ciénaga y hasta la misma toma de Maracaibo. Entonces, Soledad y Barranquilla jugó un papel preponderante, puso soldados, puso plata, puso ganado, puso yuca, porque la guerra se hace con comida y con recursos económicos. Entonces Soledad nuevamente volvió a mostrar su arrojo,
ya ha ido, pero Juan Bisbal ya se mostró, ya cogió la causa patriota, ya se puso la mano en el drill, y entonces eso fue muy importante. Y Soledad fue el punto de lanza para la estrategia de tomarse, de bloquear las líneas de alimentación de Cartagena por vía terrestre. Entonces se tomaron, entonces que el punto el enclave del bloqueo de Cartagena vía terrestre era Turbaco, entonces ahí llegaban todas las fuerzas, todas las vetuallas y todos los militares y todas las ayudas. Y después de esa lucha tenaz, la independencia de Colombia se logró con la liberación de Cartagena el 10 de octubre de 1821, que es en verdad donde debemos celebrar y debemos tirar la casa por la ventana, porque ahí sí se selló la independencia completa. En Soledad llegó José María Córdoba, llegó Monjes Maza, o sea, hubo concentración. Es más que el 20 de agosto de 1820, Bolívar venía río abajo, pasó Cerro San Antonio, Santo Tomás, Sabana Grande y llegó a Soledad previo a la llegada a Barranquilla. Entonces, ya esa documentación, ahí está la referencia de nuestro historiador insigne, el profesor José Festrep. Entonces, Soledad jugó un papel importante. Es más que el Congreso de la República en ese momento le dio premio a Barranquilla y Soledad por su arrojo. Otra cosa, después se fue consolidando, otra cosa importante, que en este año, en el 28 de octubre, el 28 de diciembre de 1820, se celebró la reunión del colegio electoral para escoger los diputados que por la provincia de Cartagena iban a participar del Congreso de Nuestra Señora Rosario de Cúcuta. No es la ciudad de Cúcuta, sino el municipio, Nuestra Señora de Rosario de Cúcuta, donde se iba a celebrar en el año de 1821, en enero, el Congreso Constitutivo de la República de Colombia. Aquí escogieron a Pedro Gual, escogieron a Mutis, el sobrino de Celestino Mutis, escogieron a una cosa extraña, que yo estuve revisando las actas de todas las provincias donde escogieron los diputados, y en la única parte donde se acordaron del pobre Antonio Nariño fue Soledad. Soledad escogió a Antonio Nariño, y Antonio Nariño asistió a ese congreso en representación de la provincia de Cartagena. No sabemos si él vino aquí o estuvo, pero Soledad le dio ese honor de haberlo elegido por la provincia de Cartagena diputado al Congreso de Villa del Rosario de Cúcuta. Entonces son hechos trascendentes. Está la placa en la iglesia, o sea que la iglesia sigue siendo un museo vivo en la ciudad. Ya después sí, la ciudad fue creciendo en el año de 1824 con la Constitución de 1821, que se estableció la división territorial. Soledad hizo parte entonces de la provincia. Aquí habían dos provincias, la provincia de Cartagena, el departamento del Magdalena, con dos provincias, la provincia de Santa Marta y la provincia de Cartagena. Nosotros hacíamos parte de la provincia de Cartagena. Soledad fue conjunto con Barranquilla, y Sabana Larga, cantones. Cantón de Sabana Larga, el cantón de Soledad, el cantón de Barranquilla. El cantón de Soledad dependía Malambo, Sabana Grande, Palmar de Varela, Polo Nuevo y Santo Tomás, y hasta la misma Ponedera. Entonces, Soledad era cantón y a la vez era distrito municipal. Ese proceso se fue consolidando y fue también, en ese momento se establecieron también 3 distritos electorales. El distrito electoral de Barranquilla, el distrito electoral de Soledad y el distrito electoral de Soledad. Usted sabe muy bien de que los presidentes no lo elegían directamente, los presidentes los elegían los distritos electorales, era una elección indirecta. Entonces Soledad, desde el tiempo de la consolidación de la República, siempre tuvo un papel preponderante. Además, Soledad era sede de muchos terratenientes, muchos ganaderos. Por ejemplo, Soledad fue la tierra de Alberto Osorio Donado, uno de los pioneros de la cervecería Águila, de José María Palma, gente que se vinculó a la industria y que le dio brillo a Barranquilla, aunque después se olvidaron de la ciudad. Entonces, Soledad tuvo
mucha puja en el proceso de la consolidación. En el año el 4 de octubre de 1830, Soledad recibió una visita ilustre, que fue la visita de Bolívar. Ya era un Bolívar humano, era un Bolívar hundido por la traición, un adolorido. Aquí hubo una frase célebre y lapidaria, porque aquí en Soledad vinieron correos de Urdaneta y de muchas personas donde le decían, lo invitaban a que subiera a Bogotá para que asumiera nuevamente la presidencia. Y él dijo, así me elijan democráticamente los pueblos, no quiero morir como un simple ciudadano. Entonces, y murió como un simple ciudadano. Por eso es que la estatua de Bolívar en Soledad no es la estatua del caballo, del general arrogante, sino de un hombre humilde que hasta tenía un decreto en la mano y los rateros de Soledad se robaron el decreto, le robaron la firma también al pobre Bolívar, o sea que no han respetado la estatua. Entonces, aquí Bolívar tuvo una estancia muy agradable. Usted sabe muy bien de que había peligros del atentado. Aquí Bolívar vino con Fernanda Bolaño, o él le llamaba Fernanda Barriga, era la cocinera, era la que preparaba los alimentos. Primero probaba los alimentos Fernanda y después era que lo probaba Bolívar. También estuvo José Palacios, que estaba pendiente de su señor. Aquí Bolívar celebró el último nomástico, el 28 de octubre de 1830, asistió a una misa y se divirtió y gozó mucho. Bolívar no pernotó más tiempo porque él era muy ascéptico. Él quería un médico y aquí lo que estaba era un médico tegua, que era el doctor Santiago Gastelbondo, que era cartagenero. Y Santiago Gastelbondo fue a la larga quien le dijo de que él tenía un grave problema respiratorio. Él fue el que tuvo la seña. Y comenzó a darle ipecacuana, pero Bolívar era un enfermo que no consumía bebedizos, ni como ahora, por ejemplo, con el COVID, que tú decías, hay que tomar agua de naranja verde con limón. Todo el mundo comenzaba a jartar esos bebedizos. No, Bolívar era muy ascéptico. Entonces, Bolívar partió el 7 de noviembre de 1830 hacia Barranquilla y fue la despedida. Entonces fue el gran maestro ilustre. Ya después de Bolívar, en 1831, el pueblo soledeño no estaba muy de acuerdo con la dictadura de Urdaneta y hubo el levantamiento en Pueblo Nuevo. Se levantaron, hubo alzamiento contra el mismo Mariano Montilla. ¿Sabes? Que ya comenzaron las peleas esas entre los santanderistas no, yo considero que no eran los bolivarianos, sino la élite militar contra la élite civil. Eso fue la enorme pelea. Entonces, eso se reflejó aquí en el Atlántico. Ya nosotros hacíamos parte de la provincia de Barlovento. Se arma la provincia de Barlovento, donde hacía parte los cantones de Soledad, Barranquilla y Sabana Larga. Aquí nos visitó Juan José Nieto, nos contó, aparecimos en su libro de estadísticas de la geografía, y ya con el tiempo Soledad también, como Barranquilla, participó en los vaivenes de las guerras civiles entre los conservadores y los liberales, y especialmente los liberales radicales. Y Soledad siempre fue un pueblo muy, muy liberal, y las élites económicas sí siempre fueron conservadoras. Entonces, ya en el año de 1858, Soledad fue elevada a distrito municipal. Después le quitaron muchas facultades a los municipios. Se creó la provincia de Barranquilla, en donde la cabecera, que era Barranquilla, era la que tenía cabildo municipal. Entonces hubo un movimiento civil hasta que le devolvieron, y especialmente Juan José Nieto fue un pionero de la autonomía municipal, le devolvieron la autonomía a los municipios. Y Soledad, cuando llegó la constitución de 1886, tenía la calidad de municipio y hacíamos parte del departamento de Bolívar. Ya después, en el año de 1905, por la lucha de los soledeños y barranquilleros, porque eran intereses económicos, porque es que era que Cartagena no quería que Barranquilla descollara como puerto.
Barranquilla comenzó a descollar como puerto después de 1848, cuando Tomás Hipólito Mosquera le dio la autorización para que fuera sitio del puerto de Sabanilla, y ahí sí despegó Barranquilla. Ya llegó una gran migración de colonias europeas, sedes de entidades mercantilistas, el desarrollo de las exportaciones de tabaco, de quinina, de las exportaciones de algodón, y entonces Barranquilla fue despegando y nos dio la patada, y entonces Soledad se fue quedando y se fue adormeciendo como una parroquia, sí, a la orilla del río Magdalena. Entonces, ya en 1905 ya nosotros hicimos parte del Departamento del Atlántico. El presidente de esta primera asamblea de diputados fue don Alejandro Rosales, don Alejandro Domínguez Pala, el ascendiente de toda la familia Domínguez. Será un conservador y fue el presidente de la primera asamblea en el año de 1905. Después, en el gobierno de Reyes, hubo otra reforma constitucional, entonces nos convertimos en el departamento de Barranquilla, y después nuevamente en 1910 volvimos al departamento del Atlántico, ya como municipio de Soledad y el resto del municipio. Entonces, hasta el momento Soledad es un territorio estratégico. Estamos en la orilla, en la esquina nororiental. Tenemos nuestro vecino el gran río Magdalena. Soledad, en todo ese proceso de la vida fluvial, fue un puerto activo. En Soledad se establecieron muchos astilleros, muchas familias eran navegantes y eran comerciantes, subían mercancía y traían mercancía. Soledad tuvo su puerto, lamentablemente ahora decayó completamente por el abandono por muchos alcaldes, y aspiramos a que Soledad tenga otra vez la vocación del río, porque el río tenemos que volverle la mirada, no como Barranquilla, que olvidó su río. Soledad siempre vivió su río, y como muchos campesinos de Soledad, muchos campesinos pobres sembraban en las islas, en los aluviones del río Magdalena, entonces Soledad siempre vivió su vida. Es más que en la década del 50, en la década del 60, los barranquilleros venían a bañarse el caño de Soledad. Hoy es una letrina abierta. Entonces Soledad tiene una posición estratégica, es una ciudad es sede de los servicios. Tenemos la sede del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizo, con servicio a Barranquilla, tenemos la central de abasto, tenemos la terminal de transporte, y tiene un sitio estratégico muy importante, y es una ciudad abierta. En estos momentos Soledad creció desmesuradamente. En menos de 30 años Soledad pasó de una ciudad de 100.000 habitantes a convertirse en una convulsionada ciudad de más de 800.000 habitantes. Pero Soledad todavía sigue sobreviviendo, ha sido azotada por la corrupción, pero Soledad nunca se muere, y ahí está dándole duro a la supervivencia. Soledad también fue un gran patrimonio cultural. Soledad también, en este proceso del afanciamiento de los hispanos aquí en Soledad, consolidó el mestizaje. Aquí, como hubo la confluencia de los indios malambos, los indios mocaná, los esclavos, los españoles pobres, los españoles ricos, aquí se consolidó un gran mestizaje. De ese mestizaje tenemos salió la décima, Soledad es tierra de décima, salió la cumbia. Soledad, estamos peleando la autoría de la cumbia. Yo considero de que la cumbia es una hija del río Magdalena, pero Soledad le puso su sello particular a la cumbia. De la cumbia, que como nosotros hacíamos parte de las sabanas de Bolívar, también aquí se cultivó mucho el porro, y después con el genio de Pacho Galán, nosotros tuvimos el merecumbé. También nosotros aquí desarrollamos un platillo muy importante, que es la butifarra. La butifarra fue producto de esa razón de ser de la cría de ganado, de cerdo. Usted sabe que la manera de conservar las carnes es con embutidos. Esa tradición la impusieron los griegos, no, los árabes y los romanos, y ellos lo llevaron esa práctica a España, y España no lo trajeron. La butifarra de Soledad no son las genaguas que venden en Bogotá. La butifarra de Soledad es la butifarra soledeña, que es típica y que es acompañada por el bollo de yuca. Usted, por ejemplo, y sin limón.
porque después que sea una butifarra con carne de res, carne de cerdo, con pimienta y ajo, es una carne que no necesita de limón. Le echan el limón es porque hay mucha gente que la ha industrializado, especialmente en el sur de Barranquilla, donde le echan otras carnes de origen extraño. Entonces la butifarra se come con bollo y yuca, la butifarra no se come con papa, la butifarra no se come con galleta de soda, la butifarra ni con pan, la butifarra se come con bollo y yuca o yuca cocida, porque nosotros somos los hijos de la yuca. Entonces nosotros tenemos un gran patrimonio cultural. Pachovalán, como dice la poesía de Gabriel Segura, Soledad es tierra de poetas, músicos y cantores. Soledad parió a Efraín Mejía, que fue la persona que internacionalizó la cumbia, fue el que llevó la cumbia en físico a París, a Nueva York, a Moscú. Aunque la persona que orquestó en partitura musical la cumbia fue Pachovalán, tenemos ese gran honor, o sea que también él permitió de que todo el mundo disfrutara de la cumbia. Ahora la cumbia se baila desde México hasta Argentina, y eso salió de Soledad definitivamente. Soledad parió a Alcia Costa, que es nuestro baladista importante, que vive todavía en Soledad. Soledad él nunca se fue de Soledad, vive es más, es vecino mío. Soledad también es cuna de José Miguel Cuesta, que fue el pionero del acordeón en el Caribe colombiano. Fue el primer caribeño que le llevó música a los bogotanos en la década de los 40. Es más, que en 1948 él se lo cogió el asesinato de Gaitán en la ciudad de Bogotá. Tenemos los hermanos Cervantes, hay familias, por ejemplo, la familia Rolón, la familia Marchena, la familia Cervantes, son dinastías de músicos. Soledad sigue siendo una tierra de músicos. Aquí, donde menos crees tú, ya hay un niño que está tamboreando, está danzando la cumbia, está bailando, porque uno de los patrimonios importantes del pueblo soledeño es la riqueza cultural, la riqueza musical. Lástima que en las pasadas administraciones no se interesaron por crear las escuelas de formación musical. Ahora este alcalde nuevo, Rodolfo Cruz, sí está interesado ya en consolidar una escuela, porque tenemos que consolidar una escuela, la formación, para que no se pierdan los muchachos. Un muchacho que toque un instrumento de música se aleja de la droga y se aleja de la delincuencia. Soledad en estos momentos es una de las ciudades más violentas de la región Caribe y del Atlántico. Aquí nosotros amanecemos con 5, 7 muertos a diario. A ti en cualquier parte te meten un disparo, un plomazo, y aquí no pasa nada. Entonces tenemos que darle mucho a la cultura. Este año invito a los atlánticenses, vamos a conmemorar los 100 años de la muerte de Gabriel Tosio Gravin, la gran miseria humana. De pronto ustedes la han escuchado por la gran miseria humana con Lisandro Mesa, que fue el único que logró desempolvarla y tocarla, ¿sí? Y que a ese señor hay que hacerle un homenaje en Soledad, hay que nombrarlo gran ciudadano soledeño, porque definitivamente él logró sacar del anonimato a Gabriel Escocio Gravini, que cumple el 28 de diciembre de este año los 100 años de la muerte. Fue el poeta romántico, dramático, necrológico. Él le cantó a la muerte, él cantó a la vida, le cantó el cacho, le cantó al pájaro, le cantó a Soledad, le cantó a Bolívar, le cantó a la batalla de Boyacá. Es un hombre que murió de la lepra, apenas alcanzó a tercer año de primaria, pero fue un gran autodidacta. Las élites sociales de Soledad le llevaban libros, lo proveían de libros, y él se convirtió en una de las letras. Si ustedes leen ahí, por ejemplo, la boliviada, hay unos términos interesantes que ahora ningún pelado de bachiller de ahora lo entiende. Entonces un cerebro, y entonces tenemos que dignificar a Gabriel Escocia Gravini para que nuestros niños aprendan de él. ¿Sí, Juancho? Listo, bueno, no, muchísimas gracias, Fernando, por, digamos, todo este amplio viaje, por todo este amplio recorrido, por lo que ha sido la historia de la ciudad de Soledad, desde sus orígenes, pues hasta su época actual, en la cual pues hace parte del área metropolitana de Barranquilla y se encuentra conurbada con esta ciudad, con esta última ciudad capital del departamento del Atlántico. Profesor Fernando, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y habernos acompañado con este espacio académico en la tarde de hoy.
Ok, yo te agradezco y estoy a toda tu disposición porque la idea es que nosotros transmitamos estos saberes. Yo le digo a mis hijos y a mis alumnos, yo estoy preocupado porque yo tengo que transmitirle a la gente la historia de la ciudad. En Soledad en estos momentos somos como 4 investigadores históricos y entonces estamos muy interesados. Yo he aprovechado esta pandemia, ya escribí mis memorias. Tú sabes que a mí mi tutor es Jorge Villalón, yo a él lo tengo, y Alexander Vega. Entonces, y con el apoyo tuyo vamos a ver para ver si consolidamos esos textos y que la gente aprenda y que señalarle que Soledad tiene historia, mucha historia. Así es, profesor Fernando. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Será el profesor Fernando Ferrer, miembro de la Academia de Historia de Soledad, que nos acompañó en esta sesión de la tertulia Voces del Atlántico para conversarnos sobre la historia del municipio de Soledad. Los invitamos a que se conecten el día de mañana a las 10 de la mañana en una nueva sesión de la Cátedra de Historia del Departamento del Atlántico, de la Cátedra Atlántico Barranquilla, presidida por el historiador Jorge Villalón Donoso. Mi nombre es Juan Pablo Mestre, que les agradece su participación en esta sesión en la tarde de hoy y les desea ya por la hora casi feliz noche. Muchísimas gracias.